Hola, buenas tardes, buena semana. Hoy es martes, pero buena semana. ¿Cómo están? ¿Se acuerdan? Venimos haciendo una serie que vincula un cuento magnífico de Franz Kafka en la colonia penitenciaria con la cuestión de la culpabilidad. Porque mi idea, no es solo mi idea, pero creo yo que con una lectura jurídico-penal del cuento, además de la literaria, ese es el tema del cuento, la culpabilidad. Entonces lo estamos vinculando con la teoría del delito, con la teoría de la culpabilidad. Bueno, el video pasado habíamos quedado en que, redondeando el argumento del cuento, yo les había marcado la especial atención que merecen palabras, este diálogo que mantiene el explorador Kafka con el oficial, donde le pregunta: ¿pero fue establecida su culpabilidad? ¿Pero tuvo oportunidad de defenderse el condenado? ¿Pero cuál es su falta? ¿Se le informó? ¿Cuál es la pena? ¿Es proporcional? ¿Está sabiendo algo de esto? Y a todas esas preguntas que al oficial le parecen absurdas, poco menos, termina contestando, resolviendo la cuestión, diciendo: ¿la culpabilidad? Mi lema es el siguiente: la culpa es siempre indudable. Y ahí está el asunto. La culpa es siempre indudable, la culpabilidad, digamos, culpabilidad, ¿no? Pónganle el habilidad ahí. Estamos hablando de la culpabilidad jurídico-penal, no de la moral, no de la religiosa, de la jurídico-penal. Tengámoslo bien en claro. ¿Cómo es siempre indudable? No solo no es siempre indudable, sino que es exactamente el principio inverso. Siempre es dudable, siempre es falseable, y debemos acreditar que se ha configurado la culpabilidad para decidir si a ese hecho le va a seguir una sanción penal. Necesariamente, no solo no es indudable, sino que es necesario establecerla, y esto hacia los fundamentos de un derecho penal digno de ese nombre, y más allá que eso, de un Estado de Derecho digno de tal nombre. Por eso estamos en una cuestión fundamental, no solo penal, sino en general. Bien, ahora bien, si tenemos que establecer la culpabilidad como condición necesaria para que, dado un hecho captado por la norma, un hecho típico, antijurídico, atribuible a una persona, no justificado, para determinar si es o no reprochable, si hay culpabilidad, bueno, tenemos que saber, primero, que es necesario establecerlo, y segundo, en qué consiste. ¿En qué consiste la culpabilidad? Siempre la vamos a asociar a esa idea de reproche. Vos tuviste la culpa, fíjense, en el lenguaje corriente. Es porque le podemos atribuir algo a alguien en términos de responsabilidad, en términos de reprochabilidad. Si yo no pude evitarlo, objetiva, subjetivamente, si nada se puede hacer, si no tengo nada que ver, si no me puede atribuir de ninguna manera, claro, ¿cómo va a surgir la culpabilidad? Esa idea latente, criolla, digamos, todos la tenemos. ¿Será que él tiene la culpa de eso? Decimos corrientemente. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo? A si podemos o no atribuirle un comportamiento disvalioso. Bueno, en este caso estamos en el campo jurídico penal, entonces tampoco es algo opinable. La culpabilidad es necesario establecerla para que, dada la realización de un hecho típico, antijurídico, no justificado y atribuible, podamos determinar si es reprochable, podamos determinar si es punible. ¿Te suena? Podamos determinar si se puede, si hay soporte para ese reproche jurídico penal, que se traduce en una sanción, en una pena. Aunque ahora no podemos decir mucho que es solo retributiva la pena y que es un castigo, el nombre se los dice, y es una pena, claro que sí. Por ejemplo, la privación de la libertad. Entonces, podemos definir a la culpabilidad, en términos muy generales, como las condiciones
o los requisitos en la que la realización de un hecho típico, antijurídico, no justificado y atribuible es reprochable, es culpable. Esto implica que hay asiento para esa culpabilidad, para ese reproche, cosa que, para ponerlo en un extremo, no va a suceder, obviamente, en un niño de corta edad, por ejemplo. No es el único ejemplo, pero lo pongo porque es el más que mejor deja ver este asunto. Bien, dado lo cual, vamos a tener que establecer qué elementos constituyen la culpabilidad, cómo está formado eso, ese concepto, esa base que hace que algo le podamos reprochar a otro desde el punto de vista jurídico penal. Bueno, clásicamente se tiene como algo, la culpabilidad compuesta de dos elementos, dos. Un primer elemento es el conocimiento. Tenemos que saber, la persona, el autor, tiene que saber que el hecho realizado es reprochable jurídico penalmente. Por supuesto, pongamos un hecho extremo, que lo sabemos no solo por lo jurídico penal. Matar por regla está prohibido, moralmente, religiosamente, pero también bajo amenaza penal. Sí, claro, eso lo sabemos todos. Bueno, ese es el conocimiento. Sabemos que nuestro hecho es típico y antijurídico, claro que sí. Eso es muy importante. No es un saber en el artículo tal cual, no, es un saber en sentido amplio que podemos actualizar, es un saber operativo. Entonces, la reprochabilidad, la culpabilidad va a ser la posibilidad, el poder actuar conforme a derecho. El poder, porque si hay una imposibilidad objetiva o subjetiva, bueno, ya no tenemos asiento para la culpabilidad. Bien, entonces es aquel que pudiendo motivarse, sabiendo el carácter antijurídico penal de su hecho y pudiendo motivarse por ese saber, no lo hace. Entonces hace lo otro, lo que no debió hacer. Entonces tenemos el poder. Es como la autoridad, ¿se acuerdan cuando íbamos a Coyé? Pudiendo desobedecer, no lo hago. Bueno, pudiendo matar, no lo hago. Eso es muy importante. Tiene que haber una posibilidad de tener el conocimiento, actualizar ese conocimiento en el momento del hecho y dejar motivarse por el carácter antijurídico del hecho penal y puede ser, o por la amenaza del castigo. Ambas cosas. Pongamos que no nos interesa mucho si una a la otra o las dos. Pero esos dos elementos tienen que darse. Me puedo conocer y hasta debo conocer, eso también entra, debiendo conocer, pero pudiendo básicamente, y dado eso, no me dejé motivar por eso y adecuar mi conducta a derecho. No, hice todo lo contrario y, por ejemplo, maté injustificadamente. Bueno, ahí vamos a tener asiento de la culpabilidad. Bien, esta visión, podríamos decir, clásica, que sigue vigente, ¿no?, ha sido cuestionada en el siglo XX desde dos puntos de vista. Por la teoría penal alemana, que es como decir la teoría penal, gente, porque la ciencia no tiene patria. Bien. Entonces, la dogmática penal contemporánea, esto ya es del siglo XX, y sigue así, ha cuestionado esto, no por decir que niega que tiene que haber conocimiento y posibilidad de actuar de otra manera, sino que no es relevante. ¿Pero por qué lo ha dicho? Lo ha dicho porque se fundamenta en que la dogmática penal, la teoría del delito, debe necesariamente estar articulada y está sistemáticamente con la política criminal. ¿Me entienden? En un caso estamos hablando de teoría general, de ciencia, y en el otro caso estamos hablando de aplicación, verificación de eso en un sistema penal concreto. Eso se llama política criminal. Bien, como la teoría alemana en general del siglo XX, por lo menos posterior a la Segunda Guerra,
vincula estos dos aspectos y dice que cualquier cuestión vinculada, en este caso con la culpabilidad, debe ser vista a la luz de esa unidad sistemática entre dogmática, ciencia penal y política criminal, hay dos autores que son troncales en el derecho penal del siglo XX, que son Robsin, por un lado, y por el otro lado Günther Jacobs, al que yo llamo el enfant terrible del derecho penal alemán. Ambos grandes científicos. Entonces, ellos van a decir, como tenemos que ver todas las cuestiones penales a la luz de ambos criterios, científico, dogmática y política criminal, vamos a darle una solución al tema de la culpabilidad que no se apoye en esto que yo decía antes, conocer, poder hacer, lo dejamos de lado. Y Robsin, digamos, ambos se van a basar en la cuestión de la prevención, sea especial o sea general. Entonces Robsin nos va a decir, distinguiendo culpabilidad de responsabilidad, que dado un autor que cometió un hecho típico, antijurídico, no justificado y atribuible, o sea, culpable, bueno, si a ese hecho le sigue o no una pena, le sigue o no punibilidad, es una cuestión de prevención. Por ahí no es necesario, por ahí sí, pero la culpabilidad queda establecida. Lo que pasa es que no necesariamente se sigue de la culpabilidad la sanción penal. Esta teoría es muy interesante y si nos conviene, la usamos, ¿me entienden? Porque eso también es labor del abogado. En cambio, Jacobs, también desde el mismo punto de vista, va a decir, no, el foco es la prevención general, no la especial. Dado todos estos supuestos que les digo, hecho, típico, antijurídico, atribuible, no justificable, es la sociedad la que va a decidir si corresponde la punibilidad. Si puede resolver el conflicto de otra manera que no sea echándole la culpa a Juan o a Pedro, o sea, atribuyéndole, lo resolverá así y no hará falta por estos motivos una sanción penal. Si no puede ser así, bueno, habrá una sanción penal. Bueno, esos son puntos de vista, bueno, son algo más que puntos de vista. Esto es ciencia, pero lo podemos charlar. En el próximo video vamos a hablar de libre albedrío o determinismo, la clave de la discusión filosófica sobre la culpabilidad. Vamos a hablar también de las teorías normativas y psicológicas de la culpabilidad, desde ya les adelanto que predomina la normativa, y vamos a hablar de otro gran científico alemán, Frank, que en el año 1907 descubrió algo que cambió completamente la cuestión de la culpa y del dolo en el derecho penal, pero en el derecho en general. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.